Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de esta videoprueba para Autocasión es el Citroën C5X, concretamente la versión con el acabado Shine Plus, el más alto de gama. Tiene un precio de partida de 43.900 euros, alrededor de los 44.000 euros, y además es la versión híbrida enchufable de 225 caballos, con la etiqueta cero y todas las ventajas que ello conlleva. Además os advierto una cosa, no sé si se apreciará desde ahí, después lo veréis en detalle: cuando circula en modo 100% eléctrico sin emisiones, me enciende un LED de color cian para avisar a las autoridades de que realmente el coche no está emitiendo. Este coche se nos va a ir chivando si utilizamos el motor de combustión en el centro de la ciudad. ¿Qué me parece este coche por este precio? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a lo largo de la prueba. Hace ya algunos años que Citroën dejó de fabricar el C5 y el C6 y se había quedado sin una berlina de gama media alta, mejor dicho, en su catálogo. Ahora ha vuelto con este Citroën C5X, esa X hace un guiño por un lado al Citroën CX y también al concept car del que deriva esta berlina, el C-Experience, que la verdad es que es una pena que no se parezca un poquito más a ese concept car. Tiene una línea de diseño que nos va a resultar medianamente familiar, ya que lo que hace es seguir los pasos que ya nos anticipó el Citroën C4 y el nuevo C4X que acaba de presentarse. Tiene un frontal muy característico, con esta forma de los faros son full LED, tienen muy buena iluminación por la noche. El asistente de luz de carretera además ha funcionado bastante bien a lo largo de la prueba y, por cierto, ya que os señalo el sensor del asistente de luz de carretera, un poco más abajo podéis ver esa luz cian. Como digo, la iluminación es muy buena, los acabados y ajustes están bastante bien, aunque sí que es cierto que las formas de la carrocería de este C5X hacen que tenga muchas esquinas bastante expuestas a rozaduras y golpes, y aparte de eso también la cámara frontal es prácticamente lo que más sobresale del frontal del coche. En la vista lateral de este Citroën C5X es donde se aprecia que es uno de los modelos más grandes sobre la plataforma MP2, que se utiliza en modelos que van desde el Peugeot 308, el más compacto, hasta el DS9. Aquí llega hasta los 4,8 metros de longitud. Esto me va a permitir unas plazas traseras excepcionalmente buenas, la verdad. En el perfil, bueno, pues tiene unas formas aerodinámicas, se han buscado ciertos guiños a modelos clásicos de Citroën, como esta parte de aquí elevada, intentando imitar al Citroën SM, el cristal de custodia, una mezcla entre el del CX y luego estas rayitas de aquí que recuerdan también a las del Citroën BX, las primeras unidades que traían un cristal de policarbonato con esas franjas también. Y un detalle que me gusta bastante es que ya que el piloto por diseño muerde en la aleta, por lo menos está iluminado, y esto me va a ayudar a mejorar la visibilidad del coche en los cruces laterales por la noche, ¿de acuerdo? Lo cual me mejora la visibilidad porque me hace más visible a mí. Las llantas de 19 pulgadas tienen mucho diámetro, pero son bastante estrechas, 205 milímetros de ancho nada más, con lo cual no me van a penalizar demasiado los consumos ni tampoco las emisiones. Por eso las han buscado con esa anchura relativamente estrecha para una llanta de 19 pulgadas. En cuanto a la llanta, no me suelen gustar de tanto diámetro y con poco balón, pero lo cierto es que este coche lleva la suspensión con topes hidráulicos progresivos que hacen que sea extremadamente confortable. De hecho, tenía previsto hacer un vídeo comparando este coche con la suspensión hidroneumática del Citroën CX y de los C5 y C5 Tourer. Me ha sido imposible porque justo he estado con COVID, de hecho todavía tengo algún ramalazo, no sé si lo habréis notado por la voz, y no he podido realizar esos vídeos. Pero ya os anticipo que la suspensión me ha parecido muy confortable. Es uno de los coches más cómodos para viajar. Luego veremos si tan buena como la hidroneumática, mejor o peor. Pero bueno, la verdad es que la vista lateral está bastante bien resuelta y además los acabados y ajustes son muy buenos.
En la vista trasera es donde más diferencias hay entre este C5X y el Concept C Experience en el que se basa esta generación del C5. Llama la atención el doble spoiler para mejorar el coeficiente aerodinámico. Tiene una luneta muy pequeña y además no hay posibilidad de montar limpia luneta, lo cual va a ser un inconveniente los días de lluvia. Es cierto que mientras el coche esté en marcha la luneta permanece seca por el flujo de aire que hay por debajo de este spoiler, pero en cuanto paramos en un semáforo o si dejamos el coche aparcado sí que se nos va a llenar de agua y no vamos a ver demasiado bien por ahí. Los pilotos son bastante grandes y además muy visibles y el portón deja una boca de carga bastante amplia, aunque eso sí, después la anchura apenas supera el metro. Los pontones laterales son bastante gruesos. Ya que lo tenemos y hablamos del manetero, ubica 485 litros en el caso de este híbrido enchufable, llega hasta los 545 en las versiones no híbridas enchufables, gracias a que bajo la tablilla tenemos un pequeño doble fondo. Os decía que no es demasiado ancho, eso sí, las formas son muy cúbicas, tenemos estos rastreles en el suelo que facilitan la carga y es muy aprovechable. Para batir los respaldos traseros basta con tirar de estas palancas y, como veis, los asientos se abaten por mitades asimétricas dejando un suelo prácticamente plano. Aquí podéis ver lo que hay bajo la tablilla, que básicamente es el subwoofer del equipo de audio, el kit antipinchazos. Por cierto, tenemos un vídeo explicando cómo se utiliza, y los triángulos y el material de remolcado. Muy bien, llega el momento de hablar de la técnica y ver qué es lo que tenemos bajo el capó de este Citroën C5X. Se trata del sistema de propulsión híbrido enchufable del grupo Stellantis. Tenemos un motor de gasolina 1.6 turbo de 180 caballos, una caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades que sustituye el convertidor de par por un embrague de disco y un motor integrado eléctrico de 120 caballos, de forma que la potencia conjunta va a ser de 225 caballos. La verdad es que este sistema funciona muy bien porque tenemos un motor eléctrico que es suficientemente potente como para mover al coche con mucha agilidad cuando funciona en modo exclusivamente eléctrico. Nos podemos incorporar a vías como la M40 acelerando sin ningún problema. La verdad es que responde muy bien. Y también cuando trabajan al unísono los dos motores funcionan muy bien. Para alimentar al motor eléctrico que va aquí debajo tenemos otra batería. Esta es la batería de 12 voltios que me da alimentación a los limpiaparabrisas, los faros, todos los sistemas del vehículo, y tenemos bajo los asientos traseros unas baterías de ion de litio de 14 kWh de capacidad que hacen que este coche pueda recorrer 54 kilómetros en modo 100% eléctrico, al menos en cuanto a la homologación. Luego veremos realmente cuántos kilómetros se pueden hacer en modo 100% eléctrico. Para cargar esas baterías de ion de litio, que como os digo van colocadas debajo del asiento, tenemos este puerto de carga y el coche lleva un cargador integrado de 3,7 kilovatios de potencia. Si las baterías tienen 14 kilovatios y las cargo a razón de 7 kilovatios hora, tenemos que cargar las baterías por completo de este coche, nos viene llevando alrededor de las 3 horas y media, 4 horas. Opcionalmente podemos pedir un cargador de 7,4 kilovatios con el cual ese tiempo se reduce a la mitad y en menos de 2 horas tenemos las baterías cargadas al 100%. Muy buena impresión al abrir las puertas delanteras. Tenemos estos paneles decorativos en las puertas, el salpicadero. Estas teclas de aquí quedan un poco ocultas, pero la verdad es que solamente las vamos a utilizar cuando detengamos el vehículo. Materiales blandos, sólidos, no hay grillos, en fin. Y los asientos que resultan muy cómodos, aunque eso sí, les falta un poco de sujeción lateral en las zonas de curvas. Este es el salpicadero del Citroën C5X. Al tratarse de una berlina grande, aquí pues no han querido hacer unos diseños demasiado estrambóticos, sino que han sido bastante clásicos, y la verdad es que es todo un acierto. Tenemos una pantalla enorme del sistema multimedia, muy cómoda por el tamaño que tiene. Otra cosa es que los menús sean cómodos o no. El puesto de conducción que veremos más adelante. Y un detalle que me gusta es que tenemos unos mandos de ruleta para la climatización muy cómodos de manejar, el puerto inalámbrico, y en la consola central no tenemos palanca de cambio, sino los mandos del selector automático y de los modos de conducción. Esta es la vista que tiene el conductor del puesto de mando. El volante un poco ovalado, que recuerda al del Citroën SM. Los ajustes y los acabados, como digo, son bastante buenos. Los mandos de la climatización muy a mano. La verdad es que los mandos principales
quedan bien ubicados, las salidas de aireación no están demasiado bajas, hay algunos coches en los que te echan el aire directamente a la barriga, aquí la verdad es que están bastante bien. Y lo que sí que no me gusta demasiado es que el cuadro de instrumentos Citroën sigue haciéndolo muy pequeño. Es cierto que tenemos varios modos de presentar la información, todos ellos muy similares, y la pantalla es, como veis, la mitad de grande que la del sistema multimedia. En este nivel de acabado tenemos el head-up display, bastante grande, que se ve bastante bien, además es proyectado sobre el parabrisas, no sobre una pantalla adicional, y aquí tenéis el cuadro de instrumentos del que os hablaba antes. Como veis, se puede mostrar la información en varios formatos, pero la verdad es que todos ellos se parecen bastante, son gráficos bastante claros, eso sí, pero como digo, llama la atención que la pantalla de información sea mucho más pequeña que la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Aquí tenemos el sistema de carga, que podemos ver aquí tanto los flujos de energía como también activar el modo eSafe, que me permite utilizar el motor de combustión como un grupo electrógeno para mantener estos niveles de autonomía, 10 kilómetros, 20 kilómetros, o cargar las baterías al máximo. Lógicamente esto es contraproducente porque lo va a hacer a base de encender el motor de combustión y gastar mucha más gasolina de lo normal. El acceso a las plazas delanteras del Citroën C5X es muy cómodo, eso sí, tenemos que superar un umbral bastante grueso. Y una vez dentro, la verdad es que aquí se viaja muy bien, el asiento es muy confortable, la postura de conducción es buena, los mandos nos quedan bastante a mano, como veíamos antes, y además los materiales y ajustes son buenos. Buenas noticias al abrir las puertas traseras. Tenemos materiales blandos en los paneles de puerta, que además están también tapizados prácticamente con el mismo cuidado que en las plazas delanteras. Salidas de aireación independientes para los pasajeros traseros con tomas USB y unos asientos que son muy confortables y en los que se viaja muy cómodo porque además hay mucha amplitud, como veréis más adelante. Detalles de este acabado muy premium. Bueno, pues tenemos que el pasajero trasero puede modificar el reglaje del asiento delantero para dejar más espacio para las piernas si así lo necesitase. Como veis, la luna trasera no es muy grande y sí que se echa en falta algo más de luminosidad en las plazas traseras. Aunque no tiene la altura de un SUV, de hecho la altura de este C5X es muy similar a la del C5 Tourer de la generación anterior, el acceso a las plazas traseras sigue siendo muy cómodo. Y una vez dentro, con el asiento delantero colocado para mí, un conductor de 1,85 m, fijaos todavía todo el espacio que tengo para las piernas, muchísimo más que en el Peugeot 508, y la verdad es que aquí detrás se viaja muy confortablemente. Bueno, lo hemos visto por dentro, lo hemos visto por fuera, y ahora es el momento de recordarte que te suscribas al canal de Autocasión y también de probarlo. Simplemente con pulsar la tecla de on, el coche se pone en marcha y como tiene las baterías con algo de carga, se va a mover en modo exclusivamente eléctrico. El sistema híbrido, como os decía antes cuando os lo estaba definiendo, la verdad es que funciona muy bien, es uno de los sistemas híbridos enchufables más agradables de utilizar porque hay mucho equilibrio entre la fuerza que tiene el motor de combustión y la fuerza del motor eléctrico, de forma que cuando el coche funciona en modo eléctrico se desenvuelve muy bien, y cuando funciona con el motor de combustión se desenvuelve muy bien, y cuando se desenvuelve en modo híbrido también funciona muy bien. En ciudad es un coche muy agradable de conducir porque las suspensiones filtran absolutamente todos los baches que nos vamos a encontrar en la carretera. El modelo, además, al ser automático, también va a ser muy fácil de conducir, y además tenemos un montón de asistencias a la conducción, como el asistente de aparcamiento, los sensores de ángulo muerto, que menos mal que los tiene porque la visibilidad en los 3/4 traseros es bastante escasa debido a la forma de los cristales laterales. La verdad es que la luneta trasera es muy pequeña y los cristales laterales también, de forma que menos mal que tenemos todos estos asistentes que me evitan que los ángulos ciegos me metan en problemas. En carreteras secundarias también se desenvuelve muy bien. Perdón. El coche bachea muy bien, las suspensiones, aunque son suaves, contienen muy bien también los movimientos de la carrocería. La verdad es que esta suspensión con topes hidráulicos progresivos que está empleando Citroën ya desde el C4 Cactus es excepcional en cuanto a confort. No hay ningún modelo
en el mercado dentro de sus categorías que ofrezcan el confort que ofrecen estos modelos de Citroën con este tipo de amortiguadores. ¿Es tan buena como la hidroneumática? Bueno, pues a nivel de confort yo diría que sí que es prácticamente tan buena como la hidroneumática. El coche filtra muy bien las irregularidades y los baches. ¿Qué pasa? Que no tiene las otras ventajas que tiene la hidroneumática. Por ejemplo, el control de altura constante. Este coche, a medida que lo vas cargando, cada vez se va agachando más. Tampoco podemos subir la altura o bajarla en función de las necesidades. Si necesitamos subir una rampa de un garaje y no rascar con el faldón en el suelo. O también el principal inconveniente que tenemos es que la constante elástica, aunque hay versiones con los amortiguadores regulables en cuanto a dureza, en el sistema hidroneumático modificamos la constante elástica de lo que sería el muelle, mientras que aquí el muelle siempre es el mismo, de forma que aunque endurezcamos el amortiguador, la constante elástica del muelle es la misma, mientras que en un sistema hidroneumático la constante varía, y eso tiene ciertas ventajas de cara al confort y sobre todo a la hora de las últimas versiones que teníamos suspensiones activas adaptativas, cuando tú elegías el modo duro, se endurecía no solo el amortiguador, también el muelle. En estos coches solamente endureces el amortiguador, de forma que desequilibras la relación entre el amortiguador y el muelle. Normalmente hay una de las posiciones en las que el coche va muy bien y las otras son un apaño, ¿de acuerdo? En autopista es formidable, el coche tiene muy buen aislamiento acústico, el motor apenas se oye, tampoco se oyen nada los ruidos aerodinámicos y la rodadura tampoco se oye apenas, de forma que en los viajes por autopista a 120 km/h la verdad es que el confort es absoluto. Las suspensiones nos aíslan por completo del asfalto, las gomas y todo nos aíslan por completo de los ruidos de rodadura dentro del coche y la verdad es que se viaja muy bien. Y además los asientos también resultan muy cómodos. Bueno, ¿y qué nos dices del equipamiento por esos 44.000 euros prácticamente que vale el coche? Bueno, pues como os decía al principio, no es un coche barato, pero la verdad es que si buscas un coche con etiqueta cero en el mercado, que ofrezca la amplitud interior que tiene este coche, que tenga faros full LED adaptativos que funcionan bastante bien, además climatizador de doble zona con salidas independientes para las plazas traseras, head-up display, alerta de colisión con frenado de emergencia, sistema de supervisión de la atención del conductor, en fin, asistente de mantenimiento del carril también, control de cruce adaptativo, en fin, todos estos ADAS, estos asistentes avanzados a la conducción que hoy en día son prácticamente un estándar. Por cierto, te recuerdo que desde el 1 de julio de este año todos los coches de nueva homologación tienen que tener una serie de ADAS, lo cual también está contribuyendo a que los coches se encarezcan tanto, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cuanto a asistencias a la conducción, este coche está muy bien dotado. En cuanto a confort, tenemos unos asientos con partes en símil piel, calefactados y climatizados, de muy buena ergonomía, además son muy confortables. Tenemos acceso a manos libres con llave inteligente, portón trasero eléctrico, es algo que yo personalmente prescindiría de ello. De hecho, entiendo que hayan eliminado el limpialuneta por ahorrar peso y mejorar la aerodinámica y sinceramente yo me ahorraría más peso todavía que tiene el mecanismo automático de apertura del portón y creo que es más útil tener limpialuneta que tener el portón con apertura eléctrica, pero bueno, eso ya depende de cada uno. En cuanto a sistemas de comunicación y infoentretenimiento, tenemos Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, un puerto de carga inalámbrico, la pantalla del sistema multimedia que responde bastante bien, aunque, como os decía antes, los menús no son demasiado intuitivos, ¿de acuerdo? A la hora de manejar aquí cualquier cosa es poco intuitivo y tenemos que restar bastante atención a la carretera. Tenemos la posibilidad de, a través de la aplicación de Citroën, poder programar las horas de carga, poder programar también la climatización, poder ver el estado de carga de la batería, en fin, también tenemos buena conexión con el teléfono. Tampoco hay reproche posible en cuanto a conectividad, de forma que los tres pilares fundamentales del equipamiento están bastante bien resueltos en este coche por el precio que ofrece. Por último, los consumos. ¿Qué tal los consumos? Bueno, pues para empezar, en modo 100% eléctrico, es muy difícil llegar a los 50 km, salvo que utilicemos el coche exclusivamente en ciudad. Si lo utilizamos exclusivamente en ciudad, sí podemos hacer en el entorno de los 48,
kilómetros sin demasiado problema. Si nos esmeramos mucho en hacer una conducción ultra eficiente, utilizando el modo B con mucha más frenada regenerativa y una conducción, como digo, muy eficiente, sí que podemos llegar a rozar esos 50 kilómetros. Hace 54 homologados, pero bueno, los 50 kilómetros los podríamos llegar a rozar si realizamos una conducción muy eficiente. En el momento en el que nos movamos a velocidades superiores a los 90 km por hora, la autonomía eléctrica se va al traste y en apenas 30 km nos ventilamos los 14 kWh de las baterías. Como sí que tiene una buena autonomía en modo eléctrico, de hecho hay rivales que apenas dan esos 40 km mínimos necesarios para que el coche tenga etiqueta cero, el consumo medio homologado es de 1,3 litros nada más, que, insisto, los consumos medios homologados de los coches híbridos enchufables nada más me sirven para comparar la eficiencia de un híbrido enchufable con otro. ¿Cuáles son los consumos reales? Bueno, pues como ya os he dicho varias veces, yo lo que hago para medir los consumos reales es agoto por completo las baterías del coche, las dejo con un 0% de nivel de carga y utilizo el coche exclusivamente como híbrido. Os recuerdo que el coche, aunque no tenga batería para funcionar en modo 100% eléctrico, sigue siendo un híbrido, como puede ser un Prius, etc. En esas condiciones, ¿cuáles son los consumos que he obtenido? Bueno, pues en autopista a 120 km por hora el consumo medio se estabiliza en los 6,7 litros a los 100 km. No está nada mal, es un consumo algo más alto que el de una versión diésel equivalente, ¿de acuerdo? En carreteras secundarias, con una conducción normal a los máximos legales, la media de consumo se estabiliza en el entorno de los 6 litros, 5,7, 5,9, 6 litros, ¿de acuerdo? Si hacemos una conducción muy eficiente podemos ver consumos de 5,5, pero no va a ser lo natural, ¿de acuerdo? Vamos a estar más cerca de los 6 que de los 5,5 litros. Como veis, no hay mucha diferencia entre el consumo en carretera y el consumo en autopista, lo cual me da una idea de que la aerodinámica del coche es bastante buena. Por último, en ciudad sí que es cierto que los consumos van a ser bastante altos. Al final el coche pesa prácticamente 2 toneladas y cada vez que iniciamos la marcha, paramos, etcétera, desperdiciamos un montón de energía, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un coche que está en el entorno de las 2 toneladas. ¿Cuánto me consume este coche en ciudad? Bueno, pues me está haciendo medias de 7,7 litros. También es cierto que lo lógico es que si te compras un híbrido enchufable, precisamente en ciudad sea donde saques el partido del motor eléctrico, ¿de acuerdo? Con lo cual cargar la batería al 100% en tu casa y hacer, pues eso, en torno a 50 kilómetros en modo 100% eléctrico con un gasto en euros mínimo, ¿de acuerdo? Eso sería lo razonable. Muy bien, pues ahora que ya conocemos perfectamente este Citroën C5X es el momento de juzgarlo, pero antes de eso me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión, actives la campanita para estar al día de videopruebas como las de este modelo y futuros modelos que haremos. También intentaré hacer esa comparativa entre las suspensiones de las que os hablaba antes y que me he quedado con esa espinita clavada debido a que, bueno, la salud no ha acompañado estos días, pero bueno, insisto. Suscribíos al canal, además vais a ver también vídeos de coches clásicos muy chulos y vídeos prácticos que van a resultaros muy útiles. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Citroën C5X híbrido enchufable? Bueno, pues por encima de todo el confort, la verdad es que la suspensión esta con los amortiguadores con topes hidráulicos progresivos es una auténtica pasada el confort que proporciona. Lo segundo que más me ha gustado es la etiqueta cero y lo tercero que más me ha gustado es la habitabilidad interior. No tanto el maletero, que por debajo de 500 litros se queda un poquito pequeño para un coche de este tamaño, pero sí que es cierto que para las piernas tiene un espacio enorme en las plazas traseras y es comodísimo viajar en ellas. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado de este Citroën C5X? Bueno, pues por un lado el hecho de que no tenga limpia luneta en el vidrio trasero. Lo segundo que menos me ha gustado es que también la luneta es muy pequeña y los cristales laterales, de forma que tiene muy mala visibilidad desde el interior, aunque es cierto que eso lo suple gracias a los asistentes a la conducción como los sensores de ángulo muerto, alertas de tráfico cruzado, etc. Pero bueno, la visibilidad no es muy buena. Y lo tercero que menos me ha gustado de este Citroën C5X es el peso. La verdad es que el coche con 2 toneladas sí que se nota ese peso, aunque las suspensiones funcionan de maravilla, pero en las zonas enlazadas las inercias son las que son. Aunque el centro de gravedad esté muy bajo, el coche tiene bastantes inercias que contener. El comportamiento es muy bueno, pero sí que se nota bastante ese peso. En fin, como siempre, por mi parte nada más. Gracias por haber aguantado hasta el final y te deseo mucha suerte y hasta pronto.